El día de hoy vamos a platicar acerca de la nueva norma ambiental estatal de arbolado urbano del Estado de Nuevo León. Para iniciar, la finalidad de la presente norma es establecer los requisitos y especificaciones técnicas mediante las cuales se realizará la gestión integral de patrimonio urbano del Estado. Se establecerán mejores prácticas en el manejo de procesos como instalación, poda, trasplante, mantenimiento, aprovechamiento, derribo y desmonte de vegetación, que más adelante veremos con especificaciones, así como las medidas para el uso eficiente del agua utilizada en el riego de árboles urbanos. La presente norma ambiental estatal es obligatoria en las áreas urbanas del Estado de Nuevo León, así que es importante que sepas que esta norma entró en vigor a partir del 29 de octubre del 2022. Toda aquella persona física moral, ya sea de carácter público o privado, que lleve a cabo trabajos de instalación, poda, trasplante, mantenimiento, aprovechamiento y o derribo de árboles dentro del territorio del Estado, debe contar con las autorizaciones que sean aplicables. Además, debe cerciorarse que todo el personal que realice estas actividades pues cuente con la experiencia, conocimiento y entrenamiento del manejo profesional de arbolado. Los elementos que requieres es un catálogo completo de especies forestales y el tratamiento que se dará en el proyecto, un diagnóstico que incluya la propuesta de planeación urbana, un programa de rescate, reubicación y aprovechamiento de especies de vegetación. En caso de que exista flora y fauna con clasificación de riesgo dentro del predio, te debes apegar a las disposiciones que resulten aplicables según la NOM 059 de Semarnat. Para la instalación de vegetación existen ciertos criterios de planificación. Uno de ellos es que cuando desarrolles un proyecto de revitalización urbana, las especies seleccionadas para la instalación deben apegarse al catálogo de plantas nativas y exóticas. Los proyectos de arbolización deben cumplir con la regla de Santa-Mou, que son que no deben instalarse más de 10% de una sola especie, no más de 20% de un solo género y no más de 30% de una sola familia. También se prohíbe la instalación de pastos y herbáceas no nativas en espacios públicos y privados con fines estéticos. Para la identificación y preparación del sitio donde será instalada la vegetación, debes realizar un diagnóstico de las condiciones del sitio. Debes evitar instalar árboles de talla mediana y alta por debajo de las redes aéreas de servicio. En los espacios de trabajo debes acordonar y señalizar el área. En caso de que se dictamine que el suelo es de mala calidad, se debe mejorar mediante su descompactación e incorporación de materia orgánica. Otro de los criterios es que debes construir terrazas o muros de contención en sitios cercanos a vialidades, con pendiente mayor a 20 grados de inclinación para así evitar deslaves. Los escombros y residuos deben de ser aprovechados en sitio. Y por último, se deben señalar los proyectos priorizando la preservación de los árboles ya existentes. Comencemos con los criterios generales para la instalación de arbolado y vegetación. Primero, la vegetación se debe conservar y proteger siempre que sea posible. Se debe asegurar su correcto desarrollo y crecimiento adecuado. Los árboles con arquillado no sintético se deben remover los primeros 5 a 10 centímetros de sustrato para así descubrir el cuello de la planta. Si requieres eliminar raíces, se podrán remover con tijeras de poda. Esto debe ser supervisado por un especialista. Al establecer vegetación en banquetas, se debe evitar que obstruya la visibilidad y el espacio de flujo peatonal. La altura de las ramas en banquetas, camellones y o entronques, como mínimo deben medir 2.5 metros. En entronques de carretera, mínimo 3.5 metros. Y recuerda que no se deben plantar árboles de talla alta o media en macetas o contenedores. Sigamos con los criterios generales para la poda de vegetación. La época más adecuada para la poda es el invierno, pero esta actividad solo se realiza si existe un dictamen técnico. La poda se realiza solo si es necesario eliminar ramas débiles, enfermas, rotas o secas. No se puede podar más del 25% del follaje en un año. Y está prohibido el descabezado, corte indiscriminado o mutilación por debajo o encima de la arcadura del árbol. Para disminuir la probabilidad de lesiones, las ramas podadas deben ser descendidas mediante caída controlada utilizando cuerdas especiales. Deben ser retirados los productos vegetales generados por la poda. Se prohíbe la poda topiaria a árboles de espacios públicos y no debes utilizar ningún tipo de material orgánico para así acelerar el cierre de heridas ocasionadas. Ahora veamos los criterios generales para el trasplante de vegetación. Primero, el personal debe contar con previa autorización por parte de la autoridad municipal competente. Si el árbol es patrimonial, debes contar con autorización de la autoridad competente.
Después del trasplante, el personal debe proporcionar el anexo E con la información del servicio. Solo se deben trasplantar árboles que presenten un buen estado fitosanitario, correcta estructura y que sean vigorosos. En caso de realizar trasplantes de árboles de avanzada edad, se deberá hacer con autorización de un especialista. Es tu obligación como responsable asegurar su supervivencia durante los siguientes 2 años. En caso de que no sobreviva, se debe reinstalar otro árbol con las mismas condiciones. Veamos los criterios generales para el mantenimiento de arbolado. El mantenimiento del arbolado debe ser realizado por el desarrollador, administrador o dueño del proyecto. Personas físicas o morales, así como autoridades involucradas, deben elaborar un programa de mantenimiento para dicho espacio de 2 años. Una vez concluido el periodo del programa, el responsable debe entregar el proyecto a la autoridad que corresponda. Se prohíbe pintar el tronco del arbolado. La autoridad municipal debe llevar una bitácora de registro del programa periódico de poda y mantenimiento. Las áreas públicas con arbolización pueden contar de información disponible al público referente a la información de la especie. Y los productos vegetales deben ser procesados en el sitio por el personal de poda. Sigamos ahora con los criterios generales para el aprovechamiento de árboles. La autoridad municipal o estatal debe promover la divulgación sobre el cuidado, mantenimiento y beneficio de los árboles. Los árboles deben contar con información disponible al público. Se prohíbe la recolección de los productos orgánicos. Cualquier obra, trabajo o práctica que los afecte debe realizarse bajo una supervisión. En caso de que uno de los árboles deba ser derribado, los productos vegetales deben ser manejados y entregados a instituciones académicas. Por último, veamos los criterios generales para el derribo de arbolado. Antes del derribo se debe justificar su causa. El derribo debe ser la última opción en las zonas urbanas. Si existe vegetación, se debe usar maquinaria especializada. En caso de requerir un derribo de muchos árboles en un área, debes buscar un mismo patrón de caída. Por último, los productos vegetales generados deben ser retirados por su totalidad en un plazo máximo de 72 horas. Por otro lado, es necesario que sepas que para este tipo de procesos es muy importante el uso de equipo de protección personal que esté en condiciones óptimas para su uso. El equipo mínimo de protección personal con el que debes contar es con arnés de seguridad, casco, guantes, protección auditiva y lentes de seguridad. En caso de que en el proceso utilices motosierra, debes utilizar chaparreras anticorte, pero la motosierra solo se utiliza en casos excepcionales, cuando el diámetro de la rama a podar es más de 10 centímetros. Dentro del equipo de protección personal, las herramientas de corte deben ser previamente desinfectadas con el alcohol rebajado al 70%, cloro comercial al 6%, esto con la finalidad de no transmitir plagas entre ramas. No se permite la poda con machete. La herramienta necesaria para trepar árboles debe ser silla o arnés de trepa, cuerda de trepa, acollador de seguridad, hondilla, mosquetones de 3 tiempos, escaleras no conductivas, cuerdas y poleas. Estos se deben revisar todos los días y antes de iniciar la trepa a cada árbol. Conozcamos los procedimientos de seguridad. Solamente se permite trabajar a personal autorizado por las autoridades municipales y registradas. El personal que interviene en las actividades debe estar asegurado por la autoridad. Previo a cualquier maniobra, debes acordar un plan de trabajo. No está permitido trabajar de forma individual. En áreas de flujo vehicular, debes usar señalizaciones preventivas. Así como debes notificar previamente a los vecinos respecto a las actividades que realizarás. Por último, hablemos de los criterios generales para el uso de agua. El riego de pastos zacate en espacios públicos con fines estéticos debe ser con agua residual tratada. En caso de usar sistema de riego, se deben utilizar sistema de riego eficiente o de bajo consumo de agua. En zonas arboladas está prohibido el uso de sistema de riego por aspersión. Está prohibido el riego con pipa. Solo en caso de esto debe ser por gravedad. El riego con bomba debe ser exclusivamente cuando no sea posible el uso de otro sistema. Preferentemente, el riego debe realizarse entre las 5 de la tarde y las 10 de la mañana. También, la norma te recomienda el uso y desarrollo de técnicas de infraestructura verde.